Irán cometió un error. En medio de la presión de la Operación Furia Épica, donde poco a poco se está destruyendo su infraestructura militar, decidieron atacar, y no solo a un objetivo cualquiera. Atacaron una base conectada con el Reino Unido y Estados Unidos. Es Diego García, una isla pequeña, pero con un papel muy importante en las operaciones de Estados Unidos y el Reino Unido. Ha sido utilizada durante mucho tiempo como una base conjunta y, debido a su ubicación lejos de Irán, se convierte en un punto de lanzamiento perfecto para operaciones de largo alcance. Eso significa que los aviones ya no tienen que venir directamente desde Estados Unidos. Es más rápido, más eficiente y más peligroso para Irán. Por eso, para ellos, Diego García representa una gran amenaza e intentaron eliminar esa amenaza. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. El 22 de marzo, Irán lanzó 2 misiles balísticos hacia la base, pero ambos fallaron. Uno cayó antes de llegar y el otro fue interceptado. No hubo víctimas ni daños, pero aunque el ataque no fue exitoso, no significa que sea algo pequeño, porque el objetivo no era solo un lugar cualquiera, era una base estratégica utilizada por 2 países poderosos, y aquí es donde la situación se vuelve complicada. Según Steve Reed, parece que el verdadero objetivo de Irán eran los activos estadounidenses dentro de la base. Pero aunque esa sea la explicación, evitemos otras interpretaciones porque Diego García es parte del territorio británico, y aunque Estados Unidos sea el principal usuario, no se puede negar que el ataque golpeó un lugar bajo jurisdicción del Reino Unido. Así que, aunque las declaraciones oficiales sean cuidadosas, hay señales de que esto no se ve solo como un simple incidente. Para algunos, esto es un desafío directo. Y en este tipo de situación no solo importa lo que se dijo, sino cómo fue recibido. Debido a este movimiento de Irán, están ampliando aún más el conflicto. Ya no es solo entre ellos y Estados Unidos. Poco a poco, otros países se están viendo involucrados. Y a medida que el alcance del conflicto crece, también aumentan las consecuencias. El Reino Unido no dejó pasar lo que sucedió. La reacción de su Ministerio de Defensa fue más directa. Para ellos, esto no es solo un simple lanzamiento de misiles. Es una amenaza clara, no solo para sus intereses, sino también para los de sus aliados. La tensión es profunda. Incluso en los medios del Reino Unido empiezan a surgir preguntas más serias. ¿Hasta dónde pueden llegar los misiles de Irán? ¿Puede esto llegar hasta Londres? Esto significa que no solo se trata de un problema regional. Hay preocupación de que esto adquiera un alcance mucho más amplio. Por otro lado, Irán negó todo. Según su Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos no fueron responsables del ataque. Incluso lo llamaron una operación de falsa bandera y dijeron que podría ser obra de otro país. Pero el Reino Unido no aceptó esto. Para ellos está claro quién es el responsable. Y aunque los misiles no hayan impactado, eso no es lo más importante. Lo más importante es la intención. Porque el simple hecho de lanzar un misil hacia una base estratégica ya es una gran escalada. No es necesario que impacte para que la situación sea seria. El intento ya es suficiente. Y aquí es donde se vuelve más claro por qué la tensión está aumentando. Esto no es algo que sucedió de repente. Esto ya lleva tiempo calentándose. Comenzó cuando el Reino Unido permitió a Estados Unidos usar sus bases para la operación. Para Irán, esa no fue una decisión neutral. Para ellos, esto es una participación directa en el conflicto. Y el mensaje del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, fue claro. Ellos lo consideran parte de la agresión en su contra y creen que tienen derecho a responder. Eso significa que el ataque que ocurrió no fue un accidente. Tampoco fue un caso aislado. Es una gran tensión que se ha estado acumulando durante mucho tiempo y ahora está empezando a salir de una manera más evidente. Y mientras esto sigue intensificándose, aumenta la posibilidad de que más países se vean directamente involucrados. 2 días después de que Abbas Araghchi emitiera la advertencia, todo cambió. De palabras, pasaron a la acción. Los misiles de Irán volaron hacia Diego García y ahí fue donde la tensión realmente aumentó. Pero lo que Irán no esperaba era que el Reino Unido ya estaba preparado antes de que eso sucediera. Mientras Irán apenas lanzaba advertencias, el Reino Unido ya actuaba en silencio. Ya estaban preparándose para el posible siguiente paso. No esperaron, se adelantaron. Mientras Irán lanzaba misiles balísticos, el Reino Unido ya había enviado una respuesta más contundente. No fue un misil ni un avión, sino un submarino de propulsión nuclear. El HMS Anson está en el mar Arábigo. Silencioso no se ve de inmediato, pero está listo para atacar en cualquier momento. Es uno de los submarinos más modernos del Reino Unido.
y antes de que ocurriera el ataque con misiles ya estaba posicionado. Eso significa que no fue solo una simple reacción, esto fue planeado. El HMS Anson es parte de los submarinos de la clase Astute, plataformas de alta gama hechas para el sigilo y ataques precisos. Lleva misiles de crucero Tomahawk, misiles que pueden alcanzar objetivos desde lejos sin revelar su origen. Y no solo eso, también lleva torpedos pesados que pueden destruir barcos bajo el agua. Eso significa que no es solo para defensa, también puede atacar en cualquier momento. Y como funciona con energía nuclear, tiene mucha autonomía. No necesita regresar de inmediato. Puede permanecer bajo el agua por mucho tiempo. Es silencioso, difícil de encontrar. Y eso es lo más peligroso. Porque mientras Irán usa misiles que se pueden ver y a veces detener, este tipo de submarino casi no lo verás hasta que ya sea demasiado tarde. Y ahora, mientras aumentan las tensiones, ahí está el HMS Anson. Listo, esperando, y si es necesario, está preparado para dar una respuesta que no será fácil de detener. La mayor fortaleza del HMS Anson no está solo en su armamento, sino en su capacidad para permanecer en operación durante mucho tiempo. Debido a que funciona con energía nuclear, no necesita reabastecerse de combustible. El reactor puede operar durante toda la vida útil del submarino. Puede durar décadas. Eso significa que no se retira fácilmente del área. Una vez posicionado, puede permanecer el tiempo que sea necesario. También tiene un sistema de purificación de agua incorporado, así que incluso en medio del mar puede producir su propio suministro de agua. La verdad, la única limitación es la comida, y aún eso tampoco es un gran problema, porque Diego García está cerca, una base con un puerto de aguas profundas donde se puede empezar. Si necesita reabastecerse, puede hacerlo. Eso significa que la presencia de submarinos en el mar Arábigo es casi continua. Y esto es lo que debería preocuparle a Irán, porque no es como un avión o un barco que se puede ver fácilmente. Se mueve silenciosamente. Es difícil de encontrar, y la mayoría de las veces no sabes que ya está ahí hasta que ya es demasiado tarde. La situación se vuelve aún más seria, porque el Reino Unido tampoco abandona fácilmente el submarino. Mantiene comunicación constante con el centro de mando en Londres. Eso significa que cada movimiento está controlado, y si Irán vuelve a tomar alguna acción, como un nuevo ataque, solo se necesita una orden de los líderes del Reino Unido para que el submarino actúe. Y cuando se mueve, lleva misiles de crucero Tomahawk, misiles que pueden golpear con precisión desde lejos. No es necesario acercarse, no es necesario mostrarse. Una decisión rápida y de inmediato hay resultados. Pero esto no se trata solo del uso real de las armas. A veces la presencia es suficiente. Irán sabe que el submarino está ahí. Saben que está listo para atacar, y a veces eso es suficiente para impedir que den el siguiente paso. No es necesario usarlo, porque solo la amenaza ya tiene un gran efecto. Y ahora la situación es clara. El Reino Unido no solo respondió, ellos ya se habían preparado de antemano, y bajo el mar, uno de los activos más peligrosos espera en silencio. Hasta ahora está claro que el Reino Unido tiene un fuerte elemento disuasorio. No solo por las palabras, sino por la presencia real del HMS Anson en el mar Arábigo. Y aunque aún no ha disparado, su efecto ya se siente de inmediato. Pero hay algo que no es seguro. ¿Qué hará Irán si la lucha se prolonga aún más? Porque mientras más tiempo dure la presión, más desesperado se vuelve un país. Y cuando está desesperado, se vuelve más impredecible. Si el Reino Unido decide tomar represalias, está claro que usarán. El misil de crucero Tomahawk que lleva el submarino es una de las mayores amenazas para Irán en este momento. De hecho, posiblemente sea incluso más peligroso que los misiles balísticos de Irán, porque Diego García tiene una defensa aérea muy sólida. Mientras tanto, Irán ya ha perdido gran parte de su propio sistema de defensa aérea. Eso significa que si el Reino Unido dispara, Irán puede hacer muy poco para detenerlo. Y además, los misiles Tomahawk tienen un alcance muy largo. Pueden llegar a más de 1.600 kilómetros. Eso significa que prácticamente cualquier parte de Irán puede ser un objetivo. Centros de mando, emplazamientos de misiles, bases navales, centros de comunicación. Y lo más importante, el submarino no necesita acercarse. Puede atacar desde una distancia segura. No es visible. No se detecta de inmediato. Una amenaza silenciosa que puede lanzar ataques precisos en cualquier momento. Y si esto se combina con el poder aéreo de Estados Unidos e Israel, la presión sobre Irán aumenta aún más. Solo se necesita una señal de inteligencia, solo una orden, y un misil ya va en camino hacia el objetivo. Pero aunque esta capacidad sea tan poderosa, todavía tiene sus límites. El submarino tiene un número limitado de misiles.
No es para un bombardeo masivo y continuo, es más adecuado para ataques quirúrgicos. Esos objetivos que necesitan ser alcanzados con precisión, y cuando se le acaban las armas que lleva, necesita reabastecerse. Pero incluso eso no es un gran problema porque Diego García está cerca, donde puede reabastecerse. Y cuando se le acaban las armas, su sola presencia es suficiente para dar una advertencia porque Irán sabe que está ahí, saben que tiene armas y es necesario para los objetivos que deben ser alcanzados con precisión. No tienen la capacidad de perseguir o detectar este tipo de objetivo, así que por ahora, incluso antes de que el Reino Unido dé una verdadera respuesta, ya se siente el peso de la amenaza. Y lo que suceda después dependerá del próximo movimiento de Irán. La fuerza del HMS Anson no solo está en sus armas, sino también en su capacidad para ver lo que no se puede ver. Ya no utiliza el viejo periscopio que es fácil de detectar. Ahora cuenta con sistemas de vigilancia en alta definición que pueden obtener información clara sin necesidad de salir a la superficie. Observa en silencio y se vuelve aún más peligroso debido al sonido extremadamente bajo que produce en el agua. Eso significa que, aunque el enemigo tenga sonar, sigue siendo muy difícil de detectar. Aunque haya barcos antisubmarinos alrededor, no es garantía de que lo detecten y, sobre todo, su ubicación está estrictamente controlada. La posición exacta del submarino solo la saben unas cuantas personas, incluyendo al primer ministro del Reino Unido y algunos comandantes navales seleccionados. Eso significa que no se puede rastrear fácilmente, incluso dentro de su propio sistema. Por ahora es muy probable que no se esté usando para atacar, sino para vigilar, en particular en el estrecho de Hormuz, que ahora es el centro de tensión. Aquí es donde Irán está llevando a cabo el bloqueo usando drones, misiles antibuque y lanchas de ataque rápido. Por eso, casi se ha detenido el paso de los barcos en esa zona, que antes era una ruta por donde pasaba gran parte del petróleo y gas del mundo. Y aquí es donde entra el papel del HMS Anson. No necesita atacar de inmediato. Basta con vigilar. Patrulla silenciosamente el mar Arábigo, una ubicación estratégica conectada directamente con el estrecho de Hormuz. Eso significa que puede vigilar todo lo que entra y sale del Golfo Pérsico. Cada movimiento, cada barco, cada amenaza. Todo eso se puede ver y controlar. Y si es necesario, también puede atacar sin tener que acercarse directamente a la costa de Irán. El principio es el mismo: observar primero, atacar si es necesario. Y por eso el verdadero papel del submarino se vuelve más claro. No solo como arma, sino también como los ojos del Reino Unido en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Y mientras vigila en silencio, la presión sobre Irán sigue aumentando, aunque aún no se ha disparado ni un solo tiro. Si no dispara de inmediato, la única verdadera limitación del HMS Anson es la comida. Aparte de eso, puede permanecer bajo el agua por mucho tiempo, silencioso, invisible, mientras observa todo lo que sucede en el estrecho de Hormuz. Y mientras hace eso, no solo está mirando. Está recopilando información. Es posible que esté identificando de dónde vienen las lanchas rápidas de Irán, dónde están posicionados los sitios de misiles, dónde se canceló antes. Y toda esa información puede ser transmitida a Estados Unidos e Israel para que sirva de base para los próximos ataques aéreos. Eso significa que, aunque no dispare, ya es parte de la operación y si alguna vez se le llama a un combate real, está listo. Las lanchas rápidas de Irán casi no tienen oportunidad contra sus torpedos. Sus submarinos son más ruidosos y más fáciles de detectar. Y sus activos navales restantes son limitados. De hecho, gran parte de su capacidad naval ya ha sido dañada. Así que aunque todavía hay una amenaza, está claro quién tiene la ventaja bajo el agua. Y aquí la situación se vuelve más clara. El HMS Anson no es solo un simple activo. Es una amenaza constante, una presencia que Irán debe considerar en cada uno de sus movimientos, en cada misil que lance, en cada barco que se mueva, porque puede haber alguien observando, aunque no sepan dónde está. Pero queda una gran pregunta: ¿realmente se unirá el Reino Unido a la lucha? Por ahora, todavía no. Según Keir Starmer, no planean involucrarse directamente, sí permiten el uso de sus bases
Sí, tienen un submarino en la región, pero eso no significa que ya hayan entrado en la guerra. Sin embargo, hay otra perspectiva. Hay quienes dicen que aunque aún no estén luchando directamente, ya están involucrados. Como dijo Jeremy Corbyn, parece que el Reino Unido ya está profundamente involucrado en lo que está sucediendo. Y si ves la situación, también te costará decir que no tienen un papel. Así que el panorama real ahora es este. El Reino Unido aún no ha entrado completamente en la pelea, pero tampoco están fuera. Están en el medio, preparados, vigilando. Y si es necesario, pueden actuar de inmediato. Y a medida que aumenta la tensión, también se vuelve más claro que solo se necesita un movimiento en falso para que todo suceda. Si es necesario, actúa de inmediato. Están en medio de todo y se vuelve más claro que solo se necesita un movimiento en falso. Y a medida que aumenta la tensión, aún más. Porque en el momento en que un bombardero salga de Diego García o Ras, queda claro que solo se necesita un movimiento para que todo suceda. Si es necesario, también solo se necesita un movimiento en falso. Pero el problema no es solo el debate. Esto ya tiene un efecto directo dentro del país. Debido al conflicto en el estrecho de Hormuz, subieron los precios del petróleo y el gas, aumentó el precio del crudo Brent y el gas también lo siguió. Y se siente el efecto de esto. Y para la gente común, los productos son más caros, los gastos son más altos, y lo más difícil es que el Reino Unido casi no tiene control sobre la situación. ¿Será necesario que un solo movimiento en falso sea suficiente? ¿Se quedarán al margen o intervendrán para tener control sobre lo que está pasando? Si deciden intervenir, tienen opciones. Pueden ayudar a asegurar el estrecho de Hormuz. Pueden colaborar con sus aliados para asegurar que el flujo de petróleo y gas continúe, y también pueden pasar de la amenaza a la acción real. Usando el misil de crucero Tomahawk que lleva el HMS Anson, pueden atacar mismo ng Iran kung kinakailangan. También sería necesario que el Reino Unido cometiera un solo error. Esto ya no es solo vigilancia, todo está listo y el HMS Anson está al frente de cualquier posible acción. Será el primero en actuar si es necesario. La pregunta ahora es, ¿qué tiene que pasar para que realmente se utilice? Mientras esperan la respuesta, el submarino permanece en silencio bajo el mar, vigilando, listo, y detrás de todo esto hay otro país que poco a poco está entrando en escena, Ucrania. Ve la oportunidad especialmente por el uso de drones de Irán en el estrecho de Hormuz. Y ahora trae algo que puede equilibrar esa amenaza, una forma que puede cambiar de nuevo el curso de la batalla. Y aquí es donde entra una nueva dimensión del conflicto. Porque si Irán depende de los drones para causar miedo y controlar el mar, hay una manera de contrarrestar eso, y eso es lo que Ucrania está viendo ahora. Durante varios años ya han demostrado cómo enfrentar los ataques de drones de Rusia. No es por la cantidad de armas, sino por la rapidez para adaptarse, el uso de detección más rápida y el despliegue de drones interceptores. Este es el tipo de dron que no solo ataca, sino que persigue y destruye otros drones en el aire. Eso significa que ya no tienes que esperar a que la amenaza impacte. Lo detienes de inmediato mientras apenas se acerca. Y si una capacidad como esta entra en el estrecho de Hormuz, habrá un gran cambio. Porque una de las estrategias más efectivas de Irán es usar drones para interrumpir el movimiento de los barcos. Son baratos, fáciles de desplegar y difíciles de detener si vienen todos al mismo tiempo. Pero si hay un sistema que puede interceptar y destruir estos antes de que impacten, de repente se pierde la ventaja. Y aquí es donde la situación se vuelve más complicada para Irán, porque no solo enfrentan presión desde el mar y el aire, también en tecnología los están alcanzando. Y mientras eso sucede, el control de la coalición en el área se fortalece aún más. Las rutas se vuelven más seguras. Los barcos están recuperando la confianza y poco a poco se está rompiendo la estrategia del miedo. Pero eso no significa que la lucha haya terminado, porque mientras una estrategia desaparece, Irán busca un reemplazo. Es posible que recurran a medidas más agresivas, ataques más directos, mayor riesgo, porque esa es la única manera que les queda para demostrar que todavía tienen control. Y aquí es donde la situación se vuelve más peligrosa, porque mientras menos opciones quedan, los movimientos se vuelven más impredecibles. Una mala decisión, un objetivo equivocado. Y la pelea puede escalar en solo unas horas, y mientras todo esto sucede, el HMS Anson sigue ahí, silencioso. No se mueve a los ojos de los demás,
pero sigue vigilando, siempre listo. Y si la situación llega al punto en que se necesita una respuesta directa, este será uno de los primeros en actuar. No lo escucharás, no lo verás, pero sentirás el efecto. Y esa es la verdadera fuerza de este tipo de día. No está en el ruido, sino en la capacidad de atacar cuando menos lo esperas. En este punto está claro que la pelea ya no se trata solo de la fuerza de las armas, se trata de control. Control de la información, control de los movimientos, control del miedo. Y mientras pasa el tiempo se vuelve más claro que quien tiene el control es quien realmente tiene la ventaja. Y por ahora el equilibrio está cambiando poco a poco. No ha terminado. El final aún no está claro, pero hay algo seguro. Cada movimiento a partir de aquí tendrá un impacto más fuerte. Y en este tipo de situación no se necesita un gran error. Solo una pequeña decisión puede cambiar la dirección de toda la pelea.